Queridos hermanos, son muy providenciales las lecturas, tanto la del apóstol en su primera carta a los Corintios como el Evangelio, porque nos hablan de la sabiduría de Dios. El apóstol dice que los judíos piden milagros, que los griegos buscan sabiduría, pero que el Señor se manifiesta en la cruz, escándalo para los que no entienden precisamente la sabiduría divina. Sabiduría es encontrarle sabor y sentido a la realidad. Por supuesto que la cantidad de conocimientos y la inteligencia no se riñen con la verdadera sabiduría, pero las cuentas dan distinto. Por eso el apóstol, sintetizando un poco este pensamiento, dice que la sabiduría de los hombres frente a Dios es una locura, o la locura de Dios en relación a los hombres es una sabiduría, y que la fortaleza de Dios parecería debilidad para los hombres, porque Cristo triunfa en la debilidad, Cristo triunfa precisamente en la cruz. Por eso nosotros le tenemos que pedir al Señor esa gracia de edificar nuestra vida en la prudencia divina. El Evangelio, las 10 vírgenes prudentes y las 10 necias también nos vienen a traer a la misma realidad. La construcción del entendimiento de esta comparación de Jesús es muy parecida a la comparación de quien edifica su casa sobre arena y quien edifica su casa sobre roca. Las necias edifican la casa sobre arena, las vírgenes prudentes edifican su casa sobre roca. Pero en este sentido uno ve, no se puede quedar con la primera impresión, porque uno diría, qué falta de solidaridad, que no le dan un poquito de aceite a las otras. Pero lo que está significando la parábola, lo que significa el aceite en la Sagrada Escritura, es precisamente la vida quemada por Dios. La antorcha es la propia vida que quema el aceite de nuestra existencia en la tierra. Y lo que nos está diciendo esta parábola es que las vírgenes prudentes no pueden hacer la experiencia por las necias. Cada uno tiene que hacer su propia experiencia. Entonces, ante la inminencia de la venida del esposo, las vírgenes necias tienen que ponerse otra vez a hacer el camino. Y puede ser que a alguna le alcance el tiempo y que a alguno no le alcance el tiempo. La enseñanza de esta parábola es bastante fuerte en el sentido de que Dios nos llama a todos a sus bodas, pero debemos nosotros hacer el camino propio de nuestra existencia. Nadie puede vivir por nosotros y el Señor tampoco vive por nosotros. Cada uno tiene una propia vida, la cual propia vida tiene que quemar su propio aceite y ser edificada en el terreno que nosotros elijamos. Siempre tenemos que construir sobre roca, siempre tenemos que construir sobre Dios. Si queremos apurar un poco la comparación, podríamos decir, bueno, uno elige roca y a veces hay un poco de arena porque uno no tiene todas las luces. Bueno, perfecto, pero la casa se tambaleará un poco, pero va a terminar cayendo en la roca. El tema es no renunciar a la luz y construir todo en la arena, porque eso sí que es contrario a la razón y es contrario a la naturaleza propia del llamado libre que Dios nos hace. Dios libremente nos llama a su encuentro. Y finalmente celebramos hoy la fiesta de San Agustín, este gran cristiano que le causó, veíamos ayer, tantos dolores de cabeza a su madre, porque en su búsqueda inquieta, y también un poco los paganos, como decía San Pablo, buscan sabiduría, él buscaba en las ciencias de su época, inclusive estuvo en sectas pseudocientíficas e intelectuales, estuvo buscando la verdad, como él mismo va a relatar en las confesiones. Te buscaba tan afuera y tú estabas tan dentro. Otro de los principios lindos de las confesiones es noverin me, noverin te, conocerme a mí para conocerte a ti, desde su propia realidad, desde su propia miseria, al tum tum. San Agustín va buscando la verdad con mayúscula, que es Dios, y cuando la encuentra
edifica su vida sobre ese terreno. Ustedes, y hay muchas páginas de internet y muchos sacerdotes que seguramente habremos comentado en otro momento tantísimas cosas y de la biografía de este gran santo y obispo, gran humanista, gran retórico, gran teólogo, gran filósofo, un poco con las influencias platónicas, pero sobre todo pasando por encima de los defectos que tiene toda expresión humana, por más grandiosa que sea, tenía un sentido de la realidad impresionante. Les voy a contar dos cositas. La primera referida a su propia madre. Cuando él era obispo, los obispos en ese momento en la diócesis prácticamente resolvían todo, tenían casi hasta las mismas atribuciones que el Papa. Y en la época de San Agustín inclusive también tenían atribuciones civiles, porque todas las cosas de lo que sería un juzgado de paz, un juzgado civil y comercial en los asuntos más pequeños, los resolvía el obispo. Él cuenta en una de sus cartas cómo a la mañana, desde muy temprano, iba y la curia de él servía como tribunal y la gente iba por los pleitos cotidianos, en vez de ir al tribunal del prefecto, del intendente, iba al tribunal del obispo. Y la gente habitualmente prefería, sobre todo los que practicaban la fe, porque estaban muy arraigados e integrados en las comunidades cristianas, preferían, como recomienda San Pablo, arreglar los pleitos en casa que ventilarlos a los paganos, ¿no es cierto? Y después tenía su pequeña comunidad, porque él en el obispado había hecho como una especie de vida comunitaria, una especie de vida monástica, y después tenía la atención de toda su diócesis particular, visitando, caminando, y una inmensa actividad epistolar con grandes personajes de la época, como con San Jerónimo o con el Papa, pero él contestaba a todos, escribía a todos, siempre con paciencia, y cuando uno relee las cartas, que son muchas, se asombra de la gran capacidad y sobre todo del sentido común. Dos cosas. Un diácono le pregunta el tema del ayuno, cuánto había que ayunar para la comunión, porque resulta que, claro, cuando viajaban iban a la iglesia de tal y ayunaban desde toda la noche o toda la cuaresma, y después iba a la otra iglesia y ayunaban solamente un rato a la mañana. Entonces, ¿cuál es la medida? Entonces, con mucha paciencia, Agustín le explica, dice, mira, el tema es ¿qué es lo principal? ¿Qué es lo principal que vos hacés? Vos tenés que comulgar, y vos tenés que comulgar porque Jesucristo está realmente en la comunión, está en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, en los distintos lugares del mundo, algunos entienden que el ayuno te ayuda a apreciar más la comunión, y por eso ayunan bastante tiempo antes de comulgar. Y otros entienden que no te ayuda tanto porque te distrae por otras cosas, entonces para comulgar bien hacen menos ayuno. Entonces vos tenés que ver que lo importante es la comunión. Entonces vos vas a una comunidad que hace mucho ayuno, dice, yo te aconsejo que te integres, porque donde vamos hacemos lo que vemos. Dice, a mí, y le cuenta la experiencia de la mamá. La mamá, cuando va a perseguirlo a él a Milán, la comunidad de Milán, la iglesia de Ambrosio, ayunaba absolutamente lo contrario que ayunaba la comunidad de Tagaste. Entonces él cuenta cómo San Ambrosio le fue explicando a la mamá, y la mamá fue entendiendo cuál era el espíritu de la comunidad de Ambrosio, y perfectamente se acomodó a las costumbres de Milán, y cuando volvía a su pueblo, que al final no pudo volver, se acostumbraba de nuevo a las comunidades de su pueblo. ¿Por qué? Porque también San Ambrosio explicaba y vivía la doctrina por la fe. No, nosotros a veces somos cuadriculados, entonces el santo tiene que estar mirando allá, si el santo no está mirando allá no intercede. Pero por favor, el santo intercede siempre, no importa que lo tengamos. Santa Teresa, que al pobre San José cuando no le pagaba las cuentas lo ponía contra la pared, y el santo atendía igual las cosas. Entonces, sentido común. Es muy importante que nosotros vivamos la fe con sentido común. Otro diácono le escribe que le gustaba mucho la cultura, y como Agustín, obviamente, que era una persona que era muy inteligente en cuanto a cantidad de conocimientos, le dice que él trataba siempre de hacer las homilías en referencia al último grito de la ciencia de su tiempo. Y entonces San Agustín le dice que es muy importante para el que predica estar al tanto de todas las disciplinas que puede conocer,
Dice, pero no ates tu predicación a la ciencia. ¿Por qué? Porque puede ser que tú no hayas entendido todo bien lo que la ciencia ha descubierto en el momento que lo ha hecho. O puede ser que como la ciencia va avanzando, en el ínterin que tú entiendes algo, la ciencia haya descubierto otra cosa. Y que en tu asamblea haya alguno que entienda más que tú del tema. Dice, entonces, el riesgo de que tú ates la predicación a lo científico es que el que entiende más y tú te equivocas en lo científico diga, este que no entiende de las cosas científicas va a entender de las cosas divinas. Entonces, San Agustín muy correctamente al diácono le dice, tú, la predicación, el fundamento es la Biblia. La ciencia ya se acomodará, porque tanto la Biblia como la ciencia sale de la misma voluntad que es la de Dios, y en Dios no hay contradicción, ya se arreglará en ella, pero tú como diácono te tienes que centrar en la Sagrada Escritura. Y eso es lo que también dice, por eso digo providencialmente, Pablo, ¿no? Pablo al principio también sucumbió a la tentación de hacerse el simpático, pero cuando anunció la cruz se le fueron todos. Entonces después aprendió y anunciaba la cruz. Y quedará el que tiene que quedar. Pero nosotros tenemos que anunciar el mensaje que proclamamos porque es fuerza de Dios, es sabiduría de Dios y es lo que nos hace bien para nuestra salvación. Le pedimos a San Agustín que interceda por nosotros y que nos contagie un poco ese sentido común que nos haga vivir inclusive las cosas que nos resultan difíciles en la vida, que nos haga vivir con sabiduría, con entendimiento y sobre todo quemando el aceite auténtico de nuestra vida ante Dios y siendo realmente prudentes porque edificamos solamente sobre el Señor. Que así sea.